Gabriel Montalto, muy buenas tardes. Gabriel, Muy buenos días, buenas tardes. ¿cómo estás viendo la jornada y sobre todo en este día en el que el festivo en Estados Unidos nos deja huérfanos de referencias al otro lado del Atlántico? ¿Cómo puede Europa, sola ante el peligro, estar cotizando ese corte del gas ruso? ¿Y cuáles son las claves que ves en el mercado en estos momentos? Bueno, vamos primero por el lado del gas, porque para aquellos que piensan que realmente el precio podría dispararse, quizás hay que tener en cuenta otra cosa. Ahora estoy mostrando el gráfico justo de lo que es el futuro del gas natural, con la referencia en este momento en el 8,94 aproximadamente dólares que está cotizando en tiempo real. Y se trata de lo siguiente. Una de las medidas que Europa quiere imponer y que se está hablando, además del famoso tope al gas natural, al precio del gas ruso sobre todo, es también el problema de que quiere quizás llegar a prohibir o limitar fuertemente la operativa en derivados para el gas ruso. ¿Qué significa esto? Que no permitiría entonces la operativa como la estamos conociendo ahora, o sea, caería la liquidez en el volumen sin lugar a dudas y hay un problema. Otra de las medidas que podría hacer es que subieran las garantías o subieran los niveles de márgenes para mantener las posiciones ya abiertas antes de que entrara esta posible prohibición por parte de Europa. Pero, claro, una de las cosas de los derivados y que enseñamos en la academia nosotros aquí en Negocios Televisión es que cuando yo estoy con un futuro, por ejemplo, tengo la opción de, cuando venza, pasarlo al físico. Es que no hay gas físico, no hay suficiente gas físico por el problema que ya todos conocemos. Como consecuencia, muy probablemente no habría tampoco necesidad ni interés de aumentar la liquidez en los derivados. O sea que lo que busca solucionar Europa en realidad no es que solucione demasiado y en este caso sí podría tener un movimiento de corrección el gas quizás en torno al 3.30, al 7.30, 7.50 en este momento. De hecho lo está marcando el gráfico como que quisiera hacer esa corrección y a partir de ahí sí deberíamos ver, estamos viendo en un gráfico diario, o sea, en los próximos días, semanas, efectivamente cómo sigue. Por otro lado, Rusia insiste y mantiene con que el problema principal está del lado europeo, no del lado de ellos, por la fuga esa de aceite de uno de los motores de las turbinas del Nord Stream 1, y habría que ver ahora el problema de que, claro, todo esto empezó justo cuando comenzaron los anuncios oficiales europeos de que teníamos las reservas al 80% o muy cerca de ellas. Y es ahí cuando justo Putin reaccionó y dijo, ah, sí, pues ahora problema con el motor. Entonces, casualidad o no, habría que ver, pero ellos achacan a que el problema está en los contratos actuales como están y que por culpa de las sanciones no pueden proceder a las reparaciones pertinentes o como deberían ser. Entonces, es Occidente y ellos, o sea, son dos versiones completamente casi opuestas y en el fondo ninguno de nosotros podemos saber realmente cuál es la verdad, ¿no? Alemania, el DAX, con una caída que ha estado sobre todo en el entorno del 3,5, ahora un poquito menos, 2,7. ¿Cómo es el impacto en la economía alemana de ese corte que ya parece evidente después de las declaraciones rusas de que no van a reparar ellos Nord Stream 1, sino que lo tendrá que hacer Europa? ¿Crees que el comportamiento del DAX ahora mismo es de una situación muy complicada, es decir, de un movimiento bajista o de un hueco bajista que se puede abrir muy importante? Bueno, de momento el DAX está aquí justo en una zona muy importante a nivel de base de tendencia o de directriz alcista que traía. Este gráfico ya lo hemos analizado semanas atrás o días atrás. Creo que había una chica que preguntaba justo por el DAX en aquel momento y fue cuando trazamos esto. Bien, tenemos este gran canal alcista con el pico de caída de 2020, de marzo de 2020, desde ahí el rebote a máximo de 2021, pero hemos visto que la zona del medio de este canal, la zona media, que ya viene desde 2014 funcionando, ahora justo es soporte, justo ahora donde está el DAX. ¿Cuáles serían los niveles que no debería perder el DAX? Pues los 12.300, muy probablemente, y ya el siguiente nivel, los 12.000. En el caso de perder los 12.000, es muy probable que viéramos niveles en torno a los 11, 10.800, 11.200 aproximadamente. Por lo tanto, a ver si hoy todavía la sesión, que es muy tranquila, repito, ante la ausencia del mercado americano y que no va a haber fuerza tampoco en los mercados, aquí ha querido recuperar algo de la, voy a aumentar más, a ver si puedo aquí, a recuperar algo de la caída que ha tenido en el día de hoy, desde el cierre en torno a los 13.030 aproximadamente del viernes,
con una caída a los 12.000, es una caída fuerte, 12.640 aproximadamente que llegó a marcar, ahora en los 693, tratando de llegar a los 700, que ya tuvo minutos atrás también, hace una media hora aproximadamente, así que vamos a ver si puede con este hueco, pero cuidado si pierde los 12.600, 12.580 el DAX en el día de hoy. Tocaría ver los futuros americanos en la madrugada cómo se comportan para augurar un poco mejor o peor aún la apertura europea en el día de mañana. Petróleo, hoy esa reunión de la OPEC va a ser clave, Gabriel, para entender un poco cómo se comporta y sobre todo si hay una reducción de la cantidad de inventario, ¿no? De los millones de barriles de petróleo diarios, cómo se puede comportar el precio. Hasta ahora el mercado lo que estima es que al menos se va a mantener o que pueda caer, porque la subida de más del 2% nos empieza a acercar otra vez a los $100, que es el mínimo que la OPEP espera para el momento actual. Yo hace muchos años me quedó clara una lección, sobre todo analizando gráficos y todo, y era que realmente, al igual que cuando la Fed dice haremos esto y pasará esto, hazle caso a la Fed, síguela, no le lleves la contra porque tiene más dinero que tú. Pero en este caso también, la OPEP en este momento tiene el control. Y si ellos consideran, porque ya pasó con Arabia Saudí en el pasado, crisis de 2008, me acuerdo, etcétera, que cuando ellos decían este precio no es el que tiene que ser y haremos todo lo posible para colocarlo en determinados niveles, tarde o temprano, créeme, José Antonio, que lo veremos. Significa de que si ellos tienen la meta de fijar, o el target, de fijar el petróleo en sus 100 o 110 aproximadamente, que de hecho sería el precio normal en este momento, pero ya lo comentamos creo que fue la semana pasada, también una intervención cuando las gasolineras alemanas, el jueves, cuando las gasolineras alemanas habían subido en la madrugada el precio de la gasolina, hablamos justo de este tema, y es de que, claro, hay un problema ahora entre el oro físico, precio del crudo o del petróleo físico y el que se está desarrollando dentro de derivados, dentro de los futuros. Algo similar al del gas, probablemente también. Y es por esa falta también de activo, de subyacente del físico. Y al haber ese problema del físico de momento que todavía no se está correlacionando, entonces la pregunta del millón es, ¿será que el petróleo físico entonces caerá a niveles de los futuros después o realmente el de los futuros tiene que ponerse al día y alcanzar el precio normal que va a tener después el físico marcado sobre todo por estas nuevas, por lo que pueda decir la OPEP y por sus intenciones de mantenerlo en zonas de 100 o por encima? De momento está en los 89.97, de hecho estuvo en los $89, al menos el crudo aquí, a lo largo de una hora atrás aproximadamente. Tenemos un soporte en los 86, justo casi clavados, 85, 70, 86 en la franja de soporte muy importante que no debería perderlo, porque de perderlo estaríamos de nuevo quizás visitando los 80 o los $78 aproximadamente. Si no los pierde, un repunte cercano a los 94, $95 serían probables, quizás, no sé si hoy, pero sí quizás a lo largo de mañana pasado de esta semana. Entonces es muy importante tener en cuenta esto ahora. Estaba leyendo también un informe de Reino Unido respecto justo a lo del precio de la gasolina y al precio de la electricidad. Tenemos una agenda 2030 para Europa con el tema de energía eléctrica, de los coches eléctricos, de el desacoplarnos de la necesidad de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero había un informe ahora del Reino Unido que decía que en estos momentos llenar el depósito con gasolina o en muy poquitas semanas llenar el depósito de gasolina será más barato en el Reino Unido que cargar la batería de un coche eléctrico con una autonomía de 450, 460 kilómetros aproximadamente. Hablamos de los modelos Tesla muy probablemente. Entonces, cuidado con lo que puede seguir pasando, sobre todo en el futuro con el coste energético, el coste del petróleo, el coste del gas, porque de momento no augura nada bueno. Y es lo que tú dijiste ya hace semanas atrás, antes del verano, si no me equivoco, antes de que entráramos en el periodo de vacaciones de agosto, y era de que ojalá apareciera esa solución al conflicto Rusia-Ucrania, porque eso cambiaría todo nuevamente, aunque llevaría un tiempo y bastante largo que cada una de las posturas volvieran a encontrarse. De hecho, este domingo ayer, el Kremlin ya hizo un anuncio de la disposición para sentarse a negociar. Ellos describían un proceso y decían, en un momento de crisis actual como el que está viviendo Occidente y gran parte del mundo también, por todo esto, sanciones, etcétera, decían ellos, es la hora de sentarnos a dialogar con Kiev, pero sin perder de vista los intereses
de Rusia de ahora y del futuro. O sea que puede ser que en los próximos días lleguen novedades al respecto y yo creo que eso sería algo muy bueno para los mercados. No te vayas, Gabriel, y nos comentas Bitcoin, pero damos paso también a Javier del Valle, que está con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.